Josué todos los acontecimientos que se llevaron a cabo en esa conquista, ¿sí? Y en esa repartición de la tierra que Dios le había prometido desde los tiempos de Moisés, ¿sí? Para que el pueblo habitase en un lugar, ¿sí? Seguro y provisto también de las bendiciones que les hacían falta. El problema de darle esa tierra por heredad a Israel era que la tierra de la cual Dios había prometido era una tierra que ya estaba habitada. Eso obviamente causó conflicto, ya que para poderla tomar había que arrojar o habría que sacar por la fuerza a los que habitaban en dicha tierra. Para algunos, estos puntos que les estoy haciendo referencia son puntos inadmisibles, son puntos de debate, porque quienes no creen en la Biblia, o por lo menos quienes no le dan a Dios el aval de lo que Él verdaderamente es, mi amado, verán esta situación como algo injusto. Y a la verdad, si usted lo quiere transmitir de manera natural, de manera lógica, es como que si Dios dijera a un completo extraño que usted no conozca, que se meta a su casa, que lo bote a usted y que Él vive en ella. ¿Qué tal a usted le parece esa noticia? ¿Cómo usted la asimilaría? ¿Cómo usted lo podría entender y salir para que otro venga a vivir? Hermano, la idea es la misma. La palabra de nuestro Dios, claro que ha dicho, y de hecho se sabe por la Escritura, que de Dios es la tierra y su plenitud y todos los que en él habitan. Pero Él también dice en su palabra que, mi amado, a consecuencia del pecado, de la transgresión a sus mandamientos, Dios puede castigar a un pueblo, sacándolo o a su vez haciéndole perder lo que un día fue suyo. Mi amado, esta situación, insisto, trajo mucho conflicto en medio de toda esa región. Ahora, muerto Moisés, muerto Josué, ya usted, esto se ha ahondado bastante también, ya se levantó una generación que todavía mantenía algo en su mente y en su corazón respecto de todo lo que Dios había hecho con sus antepasados y trataba de continuar conquistando la tierra que Dios les había dado. Ese es el periodo de los jueces. Sin embargo, con el transcurrir de las generaciones, mi amado, los jueces comenzaron a escasear y el pueblo comenzó a comportarse de la misma manera y forma en la que los habitantes en la antigüedad, mi amado, incurrieron, es decir, en idolatría. Y Dios les trataría de la misma forma y manera con que ellos habían obviamente actuado contra sus iniciales enemigos. Dicho esto, cuando vamos a Jueces capítulo 1, versículo número 8, esto por el estudio de la semana pasada, el pueblo de Israel se volvió a reunir porque era necesario continuar con este desalojo de la tierra de Canaán. Y las tribus, mi amado, se acercaron al sacerdote y consultaron a Dios diciéndole: ¿quién subirá para pelear en contra de los cananeos? Y ahí Dios confirmaría que lo haga la tribu de Judá. Y Judá, a su vez, como tenía un territorio compartido, ¿con qué tribu? Simeón, se aliaron para levantarse en batalla. Y es allí, mi amado, en ese proceso, donde ya en el versículo 8, luego de haber conquistado una parte, avanzan en su desafío de querer conquistar lo que de Dios habían recibido. Y en el versículo 8 dice la Biblia, que combatieron los hijos de Judá, pero ahora en una región que para nosotros puede ser algo un poquito difícil de entender en ese texto, en ese pasaje, porque dice la Biblia que combatieron ¿contra qué ciudad? Contra Jerusalén. Ojo con esto y doy la aclaración. Antes de ser obviamente, establecida como tal, o antes de ser llamada como tal. Dice Jerusalén porque el autor bíblico del que escribe este pasaje ya sabe que es Jerusalén la renovada, capital en la cual allí pondrá todo el reino de Israel, en este caso su máxima ciudad representativa. Pero Jerusalén, antes de ser Jerusalén, esta ciudad se llamaba Jebús.
Era un territorio dominado por los jebuseos y que obviamente no compartían en nada con la ideología de Israel. Pero la Biblia dice, mi amado, que Judá ataca a Jerusalén, entendiéndose de que no es la Jerusalén renovada, sino la Jerusalén antes de ser librada de estos cananeos. Y la toman, dice la Biblia, y pasan por ese territorio matando a todos sus habitantes. Y como lo dice la Escritura, pasaron a esos habitantes a filo de espada y pusieron inclusive, ¿qué cosa en ella? Fuego en la ciudad. Pero insisto, se debe de entender que esta no es la Jerusalén ya repoblada por Israel, sino la que está antes de ser conquistada, ha sido ahora, mi amado, exterminada por los israelitas. Verso número 9. Después los hijos de Judá descendieron, es decir, que se fueron más al territorio del sur para poder también seguir peleando contra el cananeo, los cuales, dice la Biblia, habitaban en qué región. Dice aquí, en las montañas, también en la región del Negev, que por cierto el término Negev, y apunte si acaso le interesa, significa tierra árida. Eso significa el territorio de Negev. Sí, en las montañas, en la tierra de Negev y en los llanos. Y allí, dice la Biblia, verso 10, marchó Judá contra el cananeo, que habitaba también en un lugar llamado Hebrón. Eso, mi amado, antes de ser conquistada, porque inicialmente el territorio de Hebrón significaba o tenía otro nombre denominado Kiriat Arba. Kiriat Arba era los nombres que le habían dado los cananeos. De hecho, había muchas ciudades con el término Kiriat y cambiaban de pronto en su segunda parte su nombre. Kiriat significa ciudad, tal cual, ciudad. Y había Kiriat Arba, Kiriat Sefer, Kiriat Tamaí, bueno, entre muchas otras ciudades. Estas ciudades, por cierto, eran ciudades de gigantes, en la gran mayoría. Y dice la Biblia en el versículo 10, y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriat Arba, e hirieron allí en Kiriat Arba, mi amado, a 3, no personas, sino a 3, se podría denominar a 3 residencias, o 3 comunas, donde resaltan los principales de esas comunas, que son Sesai, Aimán y Talmai. Estos 3, mi amado, obviamente todos ellos descendientes de Anac. Y cuando hablo de Anac, hablo, mi amado, de un patriarca filisteo, ya para regiones o para situaciones futuras, bíblicamente hablando, todos ellos descendientes de un hombre o de un pueblo de gigantes. De hecho, mi amado, toda esa región, mañana más tarde aparecerá en la Biblia como la región donde saldrá Goliat, el gran, diríamos, paladín de los filisteos que enfrentará a David, pero años después. De esto, mi amado, no es la primera vez que se habla. De hecho, cuando uno va a la Escritura, uno verá esta misma situación en el libro de Josué, capítulo número 15, del cual le invito, por favor, que venga y abra conmigo la Biblia para poder ver ciertos datos. En Josué, capítulo número 15, dice, por ejemplo, allí en el versículo número 13, lo siguiente. Cuando lo tenga, por favor. Josué, capítulo número 15, versículo número, le leo desde el verso 13 al 15, dice el Señor, dice, mas a Caleb, hijo de Jefoné, dio su parte entre los hijos de Judá, recordando que Judá es el que está en batalla en este momento, conforme al mandamiento de Jehová a Josué, que le dieron la ciudad de Kiriat Arba, dice allí, padre de Anac, la cual, ¿qué cosa es? Hebrón. Es decir, que esto es un mismo lugar, pero visto como con diferentes nombres. Y Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac, Sesai, Aimán y Talmai, hijos de Anac. Verso 15, termino con esto. De aquí subió contra los que moraban en Debir
Y el nombre de Debir, antes de ser Debir, también era, ¿qué nombre? Kiriat Sefer. Sí, y curioso, el término Kiriat Sefer significa ciudad de libros, por si acaso. Luego lo veremos. Llamado, volviendo al texto de Jueces, capítulo 1, sí, versículo número 10, vemos cómo la tribu de Judá, unida implícitamente con la tribu de Simeón, comienza a abrirse campo entre las regiones altas, es decir, entre la cadena montañosa, sí, de la región del sur de Jerusalén, o la que antiguamente era conocida como la ciudad de Jebús, los jebusitas. Mi amado, comienza a abrirse paso. Israel de a poco, mi amado, comienza a obtener fuerza y presencia en territorios, créame, muy duros de conquistar. Ya el libro de Josué nos dio muchas pautas de cómo se debe de confrontar al enemigo y cómo aprendimos a través de esos encuentros también a poder tener parámetros de guía para poder hacer también entre nosotros nuestras propias luchas y frentes de batalla frente a enemigos que no necesariamente son los que tuvieron ellos, pero que se han revestido de otra forma en tiempos actuales. Ahora bien, tomando todo esto como partida, llamado, recordando que hoy predicaremos por el tema don concedido o un regalo concedido, es importante, mi amado, tomar así como estímulo todo lo que hemos venido hasta el momento dando en detalle para poder entender ciertos principios que se van a utilizar desde el versículo número 11 al 15 para poder entender, mi amado, cómo es que se van a desarrollar los sucesos de este pasaje. De hecho, lo que hemos leído desde el versículo 8 al 10 ya me da una pauta general de cómo está la situación en medio de la nación de Israel, o por lo menos en medio de la tribu de Judá en este preciso momento. Pero Dios me lo hace saber por lo que viene, o por lo que Dios me quiere dar a conocer en el siguiente párrafo. Recuerde que en la Biblia nada está escrito al azar. Todo cuando usted vea en la Escritura que Dios me hace saber, es porque tiene una razón muy fuerte a fin de ¿qué? De edificar mi vida. Ahora, verso 11, y póngale mucho asunto porque hasta voy a preguntar, así que lo quiero muy atento, ¿sí? Verso número 11. De allí, dice el Señor, de allí, es decir, de ese lugar, ¿desde dónde? Desde Hebrón, o lo que es igual Kiriat Arba. De allí fue a los que habitaban en Debir. Antes, la cual dice la Biblia se llamaba Kiriat Sefer. Y dijo, estando allí, al parecer Caleb, anciano por cierto, porque recuerda que Caleb fue contemporáneo de ¿quién? De Josué. ¿Y Josué a los cuántos años murió? ¿Cuánto? 110 años. Caleb iba por allí con 3 años más que su contemporáneo, mi amado. Y allí obviamente Caleb, anciano como tal, mi amado, solicita algo a la tribu. Claro, él era el príncipe de esa tribu, el mayor, diríamos, en jerarquía. Él hace un petitorio y entiendo el porqué del petitorio. ¿Por qué? Porque está sumamente limitado en cuanto a edad, y por ende con la vejez que llega, la fuerza que llega, al contrario, llega el debilitamiento. Pero si lo que le faltaba, mi amado, de fuerza física, lo tenía de espíritu. Y él dice, y dijo Caleb, el que atacare Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Aksa por mujer o por esposa. Ahora, aquí, mi amado, vamos a entrar obviamente en el punto propiamente de la enseñanza. Ahora, hay algo especial que quiero resaltar en el versículo número 11 al 12. Y es, mi amado, lo que Caleb usará para poder dar al pueblo, en este caso a su tribu, porque recuerda que aquí no están involucradas las otras 10 de las 12 que hay, sino 2 tribus, lo que trata de hacer Caleb. Caleb trata de poner un referente de motivación para conquistar esta ciudad. No necesariamente porque era preciso hacerlo, sino porque a veces es bueno, mi amado, aún en el caminar con Dios, ojo, es bueno tener algo que nos motive.
A veces cuando uno pierde motivación en lo que hace, sea por la costumbre o porque tiene mucho contacto con aquello que ya se sabe el trabajo de memoria, mi amado, la falta de motivación a veces hace bajar la calidad o el empeño en lo que se hace. Esto no puede pasar, como para aterrizar al punto, esto no puede pasar en el matrimonio. Mira, aquí yo sé que tengo un pueblo en Dios que ha caminado en la doctrina que estamos desarrollando en cada culto, con bastante, creo yo, sin el ánimo de pronto sobre exaltar el asunto, pero creo que camino como un pueblo muy entendido respecto de las enseñanzas de Dios a través de la palabra. Cuando uno tiene un matrimonio, puede, por ejemplo, si falta motivación, puede despreocupar una relación conyugal. La monotonía puede enfrascarte en una situación, mi amado, de pronto de un bajo rendimiento, aún hasta en la intimidad. Si no estás involucrado, si sentimentalmente, emocionalmente, mi amado, y aún físicamente en tu relación, esto puede desmotivar, obviamente, dentro de un matrimonio, la relación de pareja. Esto lo pongo como ejemplo, pero también puede pasar lo mismo en el ámbito académico, y puede pasar lo mismo en el ámbito laboral, en áreas que posiblemente, mi amado, la gente espera más de ti, pero sabiendo que puedes dar más, por falta de motivación, mi amado, puedes caer hasta, podríamos decir, en la mediocridad. Hay gente que es muy inteligente, mi amado, que de hecho bien pudiera sacar, si acaso los quiero comparar con notas estudiantiles, puede sacar 10 en todas las materias. Pero es la falta de motivación, posiblemente, la que le hace ser un estudiante con notas mediocres. Curioso, ¿ah? Hay padres que inclusive ven el potencial de sus hijos y ellos se preguntan y dicen, yo no sé por qué este no saca buenas notas. Si él es inteligente, si él es capaz, simplemente no quiere. Puede ser que no es que no quiera, puede ser que le falte, ¿qué cosa? Motivación. Ahora, algo curioso que quiero compartir contigo es el concepto de lo que es la motivación. Y apunta, por favor, si has traído donde apuntar. ¿Qué es la motivación? Mi amado, se lo leo. Es el estímulo, ¿sí? Es el estímulo que se proporciona a quien necesita, ojo, si necesita un incentivo para poder realizar algo. Sí, repito, es el estímulo que se proporciona a quien si lo necesita, lo que es igual que un incentivo para poder realizar algo. Hay mucha gente, mi amado, que necesita ser motivada. ¿Sabes por qué? Yo creo que pueden haber muchos factores. Uno de ellos, mi amado, es porque en su vida, de los tantos que pueden haber, es porque de pronto en su vida nunca nadie ha sabido valorar lo que haces. ¿Sí? Cuando alguien nunca valora lo que hace, mi amado, puede ser parte de tu baja calidad en cuanto a tu rendimiento. Decía en algún momento, creo que por las redes sociales sale bastante esto, mi amado, sobre todo en esos videos cortos, creo que en el YouTube se conocen como Reels, creo que, si no me falla la memoria, ¿verdad? Sí, así es lo que se les denomina. Sí, en el TikTok le dicen shorts, cortos, le dicen, no, estoy tengo que estar ahí con la tecnología, si no los muchachos me comen vivo, o se me burlan de pronto. Mi hermano, es necesario entender, si tomo un reel o un corto de esto, de alguien que fue invitado a la iglesia a pintarla. Fue invitado a la iglesia a pintar. Dijo, ¿quién puede pintar la iglesia? Y alguien dijo, yo pinto la iglesia. Y cuando comenzó a pintar, mi amado, le dieron una pared para que la pinte, y cuando terminó, toda la congregación lo abrazaba, le tiraba, entre comillas, digo, piropos respecto de lo bonito que quedó. Y él dijo, no, tranquilo, sí, es para el Señor, es para el Señor. Entonces, pero el hombre salió, anímicamente salió como un espíritu muy elevado, no orgulloso, sino, mi amado, alegre de que su trabajo sea reconocido. Ese mismo hombre luego llegó a la casa, sí, y le dijo a la mujer, por la motivación que tenía, dice, quiero pintar la casa.
Y la mujer, mi amado, inmediatamente le dice: ya vas a hacer tu tontería, siempre dejas medio talle, eso queda feo, siempre te he dicho que no lo hagas tú, que contrates, que pagues. Y el hombre se quedó. Vean, a veces eso pasa en casa. No hay qué cosa, no hay motivación. Mi amado, han dicho algunos que a la gente le gusta si pasar donde se siente bien o donde se lo motiva. Si donde se siente más motivado, ahí es donde él querrá pasar muchas veces todo su tiempo. Mi amado, Caleb dio una situación de motivación. Sí, quiero que usted entienda esta parte. Mira que la Biblia puede ser que lo menciona así ligero, pero hay bastante carne en este hueso, si se lo sabe apreciar. Mi amado, y dice la Escritura, verso 12, que él hace un anuncio, que no lo necesita, pero que ve que el pueblo, su tribu, lo amerita. Y dice: quiero darle al que ataque Kiriat Sefer y la tome, quiero darle a mi hija Aksa por esposa, la hija del príncipe de la tribu de Judá. No lo sé, mi amado, pero ¿a quién no le motivaría a casarse, digo yo, con una princesa? ¿Verdad? ¿A quién no le motivaría en todo caso sin sacarse el premio mayor dentro de la lotería? Llamado, y ahí Caleb la pone en un sitial, diríamos, de desafío. Le dice: el hombre que se atreva a conquistar esta ciudad sabrá que mi hija sí se va a desposar con él. Obviamente que esta era una costumbre de la época muy apropiada, era muy común. No necesariamente porque un padre podría imponerse, pero sí hay referencias bíblicas, mi amado, desde el mismo libro del Génesis, donde se veían a chicas, diríamos, ya comprometidas por los lazos de sus padres, sí, para ser desposadas. Claro, a las muchachas se les decía si a la verdad, ya por el sentimiento, veían bien o no a su posiblemente futuro marido. Cuando una muchacha, en cuyo caso extremo, dijera que no, sí se podría, mi amado, disolver el asunto, pero en casos muy excepcionales. Si acaso usted quisiera de pronto tener una referencia respecto de este tipo de uniones, podría irse, mi amado, allá en el libro, por ejemplo, del Génesis, respecto de cuando Abraham manda a Eliezer para poder buscar esposa para su hijo Isaac. Sí, y allí, mi amado, si la esposa se le pregunta y le dicen: ¿quieres irte con este hombre para casarte? ¿Y ella qué dijo? ¿Qué dijo? Y no conocía al novio, ni lo conocía, ni siquiera tenía una idea física de saber. Y es guapo el muchacho, no sé, venga y descubra. Y ella dijo: sí, yo me quiero ir con él. Y ahí, mi amado, se llevó a cabo el compromiso. Ahora, cuando Caleb hace, mi amado, el anuncio, ¿sí?, de ofrecer a su hija por esposa a quien conquistara esta ciudad, la Biblia dice, mi amado, versículo número 13, que hubo alguien que quiso el desafío. ¿Por qué? Porque fue motivado. Fue motivado para ello. Ahora, hay algo importante también. A todos los que estaban en batalla, mi amado, podríamos decirlo de esta forma, eran solo de la tribu de Judá, ayudados por la tribu de Simeón. Usted también debe de contemplar, mi amado, que aquí en esta propuesta, si algo se cuidaba también en medio de las tribus, porque si uno se casaba con alguien de otra tribu, corría el riesgo de ¿qué cosa? De que su heredad pudiese verse mezclada con la heredad de otro príncipe de otra tribu, y eso no podía pasar. Creo que Caleb fue muy cuidadoso de hacer esta propuesta solo para la tribu de Judá, no para la tribu de Simeón. Ya. Ahora, versículo 13. Y dice la Biblia que la tomó, no a la mujer primero, sino el territorio, la tomó Otoniel, hijo de ¿quién? De Cenaz, el cual era hermano, dice la Biblia, menor de Caleb, el príncipe. Es decir, que aceptó ir a conquistar Kiriat Sefer. ¿Quién, llamado? El sobrino de Caleb.
el sobrino de Caleb, él dijo, yo la voy a conquistar. Sí, a las dos cosas, a la mujer y a Kiriat Sefer. Y él le dio a su hija Axa por mujer. Ahora, de esto se habla un poquito más en detalle, y esto también se analizó en su debido momento, allá en el libro de Josué. Acompáñenme por favor al capítulo 15. Venga conmigo por favor. Libro de Josué, capítulo número 15. ¿Lo tenemos? Versículo número 16 en adelante. Verso 16 en adelante. Dice el Espíritu de Dios: y dijo Caleb: al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Axa por esposa o por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y él le dio a su hija, dice, Axa por esposo, por lo que es igual por mujer. Y ahí, mi amado, aquí hay un dato adicional que también lo completa Jueces, pero creo yo que aquí hay detalles que deben de ser complementados con lo que dice Jueces. Y aconteció, dice la Escritura, que cuando la llevaba, es decir, cuando ya se concretó primero la conquista de Kiriat Sefer y luego la unión, ¿sí?, de esta pareja, que cuando él la llevaba, ¿sí?, él, el marido, ¿cómo se llamaba? Otoniel, ¿sí?, la persuadió a la esposa, obviamente, que pidiese a su padre tierras para labrar. Tierras para labrar. Entendemos de primera mano, pero yo le dije al inicio de esta enseñanza, que Judá y Simeón estaban empecinados en todo el proceso de conquistar por todo el territorio de la cordillera, ojo, lo que era la zona montañosa, ¿sí?, de la región, de las partes de las ciudades de Kiriat. Ya de ahí van cambiando los nombres. Toda esa era una región montañosa, una cordillera, que si bien es cierto es favorable sobre todo para el cultivo de árboles, no así para el sembrado propiamente de la comida. Así que eso se suele dar no tanto, mi amado, en zonas montañosas, sino en llanuras. Y Otoniel, mi amado, hace o pide algo que obviamente debe de hacerlo con sumo cuidado. Para ello, mi amado, aquí hay algo especial, porque de aquí se va a desprender el tema de esta preciosa noche. Si él se pone de acuerdo con su mujer, quiero manejar este texto de manera dual con Jueces, así que, mi amado, abra otra vez la Biblia y sin perder Josué. Miren que estamos en Josué 15, versículo número 18, volviendo a Jueces, capítulo número 11, versículo número 14. Cuando él ya se iba con él, es decir, que ya la habían entregado por esposa, dice la Biblia, la persuadió que pidiese a su padre. Aquí se ve solamente esa pequeña palabra. ¿Qué cosa le pidió? Un campo. Sí, un campo. Es decir, que él le pidió a la esposa que le diga al papá que le conceda un lugar para sembrar. Ahora, yo no voy a dejar pasar por alto, mi amado, este episodio de la Biblia para poder rescatar de un predicador antiguo del siglo XIX llamado Charles Spurgeon, dado lo favorable que él pudo llegar en su debido momento, ayudado también, guiado por el Espíritu Santo, a poder elevar este episodio, mi amado, como un episodio donde él lo titulaba como una parábola de oración. Así él lo tituló en sus escritos, reconocido como el príncipe de los predicadores en el siglo XIX. Dado, Charles Spurgeon habló de este texto, sí, e hizo un temario de exposición, de predicación muy grande, y lo denominó como parábola de oración, porque rescató de este texto, mi amado, los principios de la oración, ojo, pero de una oración eficaz, respecto de cómo se debe de orar y bajo qué parámetros, mi amado, se lo debe de hacer.
Y algo que llamó muchísimo la atención cuando leía todo esto y obviamente estudiaba este pasaje bíblico, es lo maravilloso y grande que se puede llegar a ver a través de episodios tan simples, cosas de tanto valor. Porque este episodio, la verdad, si usted lo lee así porque sí, pareciera ser un episodio sin mayor trascendencia. Si usted lo lee así rápidamente, pareciera un texto bíblico que simplemente da lo que dice que da, información. Pero si usted ya lo lee, guiándose por lo que el Espíritu Santo quiere dar a conocer, la cosa va a cambiar. Y para ello sí necesitamos hacer un contraste tanto en Josué como en el libro de los jueces. Y mira que cada dato importa. Ambos, una vez concedido, mi amado, ¿sí?, el tema de la motivación, de darle a la esposa, ambos antes de irse, ya casaditos de la mano, ambos se ponen de acuerdo. Quiero empezar por allí. Dice el texto, versículo número, volviendo a Jueces, capítulo 11, versículo número 14, dice, cuando ella se iba con él, ¿sí?, la persuadió que pidiese a su padre un campo. Ojo, y aquí lo primero que quiero resaltar es la forma o la manera en la que uno se debe acercar a Dios cuando quiere solicitarle algo en oración. Yo sé que esto se ve bajo una marquesina un poquito distinta, pero hay que rescatarlo espiritual. Aquí yo veo de primera mano, mi amado, que debe de haber unidad de sentir para poder orar. Unidad de sentir. Y cuando hablo de unidad de sentir, hablo, mi amado, de hablar todos una misma cosa. Aún hasta en la oración, mi amado, debe de haber comunión. Si acaso hablo de un matrimonio, comunión, mi amado, en espíritu de tu pareja. Imagínate que tú estás orando con tu marido y él está pidiendo que gane Barcelona y ella está pidiendo que su hijo deje de ser rebelde. La mujer le dice, oye, pide bien, ¿qué estás pidiendo? Es que el equipo juega mañana, dice. Pero ¿qué me importa? A mí me importa mi familia, mi hijo, ¿me entiende? Debe haber unidad. Y esto es lo que quiero rescatar. Esto fue lo que, insisto, si un siervo de Dios en su debido tiempo, hace más de 200 años, viendo el texto, guiado por el Espíritu Santo, pudo predicar acerca de esto. Debe haber unidad. Aquí tenemos lo que se denomina un buen ejemplo de unidad, de matrimonio, de pareja, para poder solicitar a Dios algo. En este caso ellos lo hicieron delante de su Padre terrenal, nosotros lo haremos delante de nuestro Padre celestial. Otro punto esencial, mi amado, que no se puede dejar por alto antes de seguir leyendo lo que va a pasar, es que ellos, mi amado, se atreven a pedir algo sobre una base concedida. Me encanta esto. Repito, ellos se atreven a pedir algo bajo una, diríamoslo así, base ya concedida. ¿Cuál era esa base? Ellos, mi amado, ya habían recibido de parte de Caleb, ya habían recibido, mi amado, sí, una heredad. Ya la habían recibido. Ellos ya tenían a su favor Kiriat Sefer. Ya la tenían. ¿Qué es lo que quiero decir, mi amado? Tú no te acercas a un Dios que no te ha dado nada. Tú ya te acercas a un Dios que es sumamente reconocido por ser un Dios dadivoso. Quiero que entienda esta parte también. Hay gente que podría decir, es que me da vergüenza porque no sé si me vaya a dar. Pero saber de alguien que siempre tiene la mano abierta y extendida, sería un poquito intransigente de nuestra parte poder decir, ay, es que si es mezquino, y si no me va a dar, y si paso vergüenza, y si voy a salir, como dicen por ahí, voy con lana y vengo con el trasquilado. No, mi amado. Si algo Dios, mi amado, es reconocido por la palabra, es que nuestro Dios es un Dios sumamente generoso y muy misericordioso. ¿Sí?
Son clics, mi amado, dentro de este texto bíblico que créeme que debe de ser muy bien observado por nosotros a la hora de acercarnos a nuestro Dios. Si quiero tomar escenarios de otro índole, pero que van alineados con esto, la Biblia dice que si alguno, por ejemplo, si alguno está falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la sabe dar de manera abundante y sin reprocharte absolutamente nada. Tú y yo ya tenemos una base que Dios nos ha dado. Dios ya nos dio salvación. Ya nos dio una base. Ya nos ha recibido, mi amado, con las puertas abiertas del cielo. Y en esa base, mi amado, ya concedida, acercarse con su pareja, con su matrimonio a Dios para solicitar algo que, ojo, será de suma importancia para continuar en la posesión ya previa otorgada. Dios va a concederla. Quiero que analice lo que le digo. Este es el tercer aspecto. Ellos no se atreverán a pedirle a Dios algo que no vaya acorde a lo primero. Quiero que entienda bien esto. Ellos no se atreverán a pedirle a Dios algo que no sea que vaya acorde a lo que ya recibieron en primer orden. Ellos dijeron, él con su mujer dijeron, tenemos una parte de esa cordillera, pero necesitamos cultivar para poder vivir en esa cordillera. ¿Me entienden? Ellos no piden cosas, como le digo, indistintas a las que Dios le ha concedido. Ese es el problema muchas veces de nosotros cuando nos acercamos a Dios a solicitar algo. ¿Qué cosas? Cosas, mi amado, que no tienen nada que ver con lo primero que Dios nos dio, sino que nos, digamos que atrevidamente, mi amado, que hasta de manera un poquito desesperante, pedimos a Dios cosas que no tienen nada que ver con lo que Él sí quisiera darnos en abundancia. Es como que si tomando el caso de los misioneros, es como que si un misionero le dijera, Señor, yo necesito un cartón lleno de Biblias para ejercer el ministerio al cual tú ya me has dado. Dios, creo yo, mi amado, que a manos abiertas dirá, no una, te doy una docena de cajas. Porque sirve para poder continuar. Me hago entender, mi amado, el ministerio que Él ya inicialmente te lo dio. Diría cualquiera, Padre, tú has permitido que me case, ahora te ruego que envíes hijos a mi hogar, que me bendigas como una familia. Eso va de acorde. ¿Me entiendes? Está alineado en la base que Dios te ha dado. El problema de nuestras oraciones, hermano, es que van revestidas de solamente cosas de interés personal, pero no bajo el plan del propósito de Dios. A esto le tengo que sumar, mi amado, es que ellos no se acercaban a un extraño. Ambos se acercaban a un padre. Charles Spurgeon sacó una gran lista. Sacó, mi amado hermano, 13 puntos o 13 aspectos respecto de este pasaje. Y cito algunos, no todos, por asuntos de tiempo. Por ejemplo, hablando de la mujer, dijo que ella fue un buen ejemplo, porque hasta para poder pedir, y quiero resaltar esto previo a la lectura, obviamente, si primero lo resalto y voy a la lectura para continuar, que ella supo sin pedir de una manera humilde y atenta. Aun cuando fue encomendada por su marido, ella fue muy cuidadosa de no acercarse a su papá, ¿sí? No por el solo hecho de que sea ella hija, ¿sí? Irrumpió el protocolo, sino que lo respetó. Y esto es curioso, porque hay muchos pueblos, hermano, que se acercan a Dios como que se acerca al amigo de la esquina. ¿Qué es lo que quiero decir? Se acerca de manera irreverente. De pronto hasta enseñado por los mismos predicadores. Pídele a tu padre que tú tienes derecho. No, a ver, bájate de esa escalera. No estamos frente al vecino de la esquina, estamos frente al gran Dios del universo.
Amén. Estamos hablando, mi amado, de ese ser que es nuestro creador y que por las misericordias de Él no hemos sido consumidos. Amado, por su gracia es que estamos donde estamos. No podemos perder enfoque. Y esto me lleva, mi amado, justamente a lo que le digo. Cuando vamos al verso 14 de Jueces, capítulo 1, dice el Señor, cuando ella se iba con Él la persuade. Sí, y claro, ella es persuadida porque estaba hablando un mismo idioma. Nadie se deja persuadir de algo que no es, que vaya conforme también a tu sentir. Es como que tu marido te diga, no seas malito, te voy a persuadir o te voy a convencer para que me acompañes a irme a una borrachera. Ni de broma ella te va a acceder a eso. Sería absurdo. Entonces, él la persuade y dice en el versículo número 14, sí, ya de la mitad para adelante, ya sabemos que fue para que le conceda un campo. Y ella le dijo, y ella, versículo 14 dice, y ella se bajó del asno. Ella va subida, montada en un asnito. Ya está de salida. Están como que en caravana, ya trepados, sí, listos para irse. Ella obviamente es la que está en el asno. Él no. Pero cuando él la convence, la muchacha, mi amado, no le dice porque el papá está ahí despidiéndola. El papá está ahí, mi amado, de pronto, sí, ya tratando de hacerse a la idea de que su hija se le va. Entre lágrimas y posiblemente algo de sosollar en el corazón. Ella, mi amado, sí, al escuchar a su esposo, no le dice desde el burrito al papá, papá, un ratito. Ella, mi amado, se baja del asno. Son datos que pueden ser muy, de pronto, sin importancia, pero para mí son de gran interés. Ella se baja de ese asno, verso 14, sí, ella se bajó del asno y Caleb le dijo, ya bajar de ella, le dice, ¿qué tienes? Es decir, ¿qué pasa? ¿Qué padre, qué madre no sabe que cuando ve a sus hijos ya crecidos, grandes o hasta con hogar, que les ven que le dan vuelta y después da otra vez vuelta? ¿Qué inteligente? ¿Cuántos padres acá son inteligentes? ¿Verdad? Claro, hermano. Dicen, ¿qué quieres? Te saca esto en limpio. Así, a vuelo de pájaro. Vuelvo a acompañar, por favor. Le dije que no pierda a Josué, que lo iba a ver de manera actual. Vuelvo a Josué porque cada detalle cuenta. ¿Lo tenés? Capítulo 15. Verso 18. Y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió, es decir, que en el camino fue, que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno y se repite la historia. Y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Es decir, ¿qué te pasa? ¿Qué te sucede? Y aquí, en la forma en la que ella se va a displayar, créame que es de quedarse con la boca abierta. ¿El marido qué cosa le ha pedido que pida? Tierras para sembrar, ¿verdad? Pero usted sabe que tanto el hombre, bueno, el género masculino, a veces sí, se expresa, pero se expresa con muy pocas palabras. O somos medios mochos de lengua a la hora de manifestar realmente lo que se debe de manifestar. Sí, por ejemplo, una mujer no tiene problema para esto. Sí, si la mujer quiere decirle algo, uy hermano, prepárese, siéntese, sí, póngase cómodo, ¿sí? Y ahí con muchísimo, digamos, predisposición, prepárese a escuchar todo lo que ella le va a decir, que tomará, si es algo importante, tomará de 3 a 4 horas. Pero cuando el hombre quiere decir algo, llamado, estando de pie, apenas llega, le dice esto y ya. Y le puede decir, ¿qué más? Como una vez escuché de alguien decir, mi amor, ¿cómo te fue? Le dice la esposa al esposo. Y él dice, después de 10 horas de haber estado fuera de casa, bien, y pasó. Pero si el marido se atreve a decirle a la esposa, mi amor, ¿cómo le fue? Ah, que no sabe, siéntate un ratito ahí, te dice. Y ya, mi amado, desde el momento en que salió de la cama.
¿Verdad que es así? Entonces el marido le dice, tiene tierra, mi amor, necesito cultivar. Pero la mujer es más despierta de acá. Y ella, mi amado, versículo número 19, ella le responde y le dice al papá, concédeme un don. Es el título de esta iglesia. Concédeme un don. Ojo con esto, mi amado. Dicho de otra forma, ¿sí? ¿Podrías hacerme el favor? Mira la forma y la categoría que una hija se dirige a un padre, y que también creo yo un hijo debe de dirigirse a un Dios que es considerado como padre. Dice, concédeme un favor. Esto, llamado rescato, deja a la libre potestad de a quien tú te acercas el poder de decidir si lo hace o no lo hace. ¿Sí? Quiero que lo veas de esta manera, de primer orden. Al solicitarle a Dios algo, mi amado, asegúrate, mi amado, que sea Él el que tome la decisión y no tú. Tú no puedes ir a Dios con exigencias. Tú no puedes ir al Señor, mi amado, a reclamar cosas. Tú no pretendas acercarte a Dios en oración, sí, mi amado, predispuesto a que Él tiene la fuerza y la obligación de darte un sí por respuesta. Estás equivocado. Acércate pues a tu maestro y dile, regáleme 5 puntos. Disculpe, si está medio dormido, mira, acuéstese, duerma bien, levántese y después viene a hablar conmigo. Usted no le puede exigir, mi amado, que le regalen algo que usted no merece. Mucha gente va así, pero hay gente que sabe que cuando quiere pedir un favor, hasta se arrodilla, no sea malito, ayúdeme, medio puntito, no sea malito, le ruego. Mi amado, esta mujer es categóricamente exacta a la hora de manejar su dialéctica, su palabra, su forma, su situación. Y ella dice, concédeme un don. Y dice la Escritura, mi amado, versículo 19, puesto, mira lo que dice ella, que me has dado la tierra del Negev. Eso a ella le dieron. La tierra del Negev. De todo Kiriat Arba le dieron una región. ¿Qué región le dieron? El Negev. Yo ya le dije, y vamos a ver si usted tuvo atento, y apuntó, ¿qué significa Negev? Eso habla por sí solo. Lo que a ella le concedieron, a él le concedieron, era la tierra árida de la cordillera, sí, de las ciudades de Kiriat, un lugar llamado Negev, un lugar conocido como tierra árida. Es decir, que para sembrío no servía, pero le dieron. Pero aquí viene, mi amado, aún hasta la astucia de aquel que sabe en Dios que puede explotar lo mejor de lo que Dios le puede dar. Hay mucha gente que recibe hasta ministerios áridos. Y a veces Dios te los otorga para ver qué tan atento, qué tan atrevido, qué tan, mi amado, hábil eres. La Biblia dice que los hijos del mundo son sagaces. Hay mucha gente que dice, ay, el Señor me ha dado esto, pero esto de aquí no tiene ni pie ni cabeza, así como me lo da, así se lo voy a devolver. Dios siempre fue desafiante. Jesús siempre fue desafiante. Ustedes saben que yo sí recojo donde no he sembrado. Ese es el desafío de Dios. Ustedes saben que donde yo no he sembrado, de allí yo les voy a pedir cosecha. Pero a mucha gente le falta ese, en buen sentido, ese atrevimiento de poder, amado, arriesgar, aún donde otros no se arriesgan. Amado, muchas de las cosas que tenemos hoy por hoy como tecnología fue de gente que vio algo donde no había algo, donde no existía la electricidad. Alguien, esto yo ya se lo he dicho como anécdota de otras enseñanzas, alguien dijo, ¿cómo que no hay? Yo la voy a inventar. El foco, mi amado, 1000 intentos para tener un foco. 1000 intentos. Es decir, 999 fallos. Que cualquiera diría, ya voy 5 veces. Esta frontera, sé que esto no vale. Y te vas.
Pero alguien, mi amado, iba por el intento 998 y dijo, una más, vamos a ver cómo sale. ¿Me entiendes? Eso pasa a veces en los matrimonios. Porque hay matrimonios como que la pareja te la va contando. Ya van dos, a la tercera me voy. Por eso es que los matrimonios de ahora no valen ni 5 reales en cuanto a su estabilidad, mi amado. De la nada desaparecen los matrimonios. No digo, mi amado, que usted tiene que ser tolerante al sufrimiento cuando se debiera, pero los matrimonios antiguos han sido matrimonios sólidos, porque no están contando. Ellos dicen, aquí hay un hogar y yo tengo que pelear por mi hogar, por mis hijos y para que Dios bendiga a esta familia. Eso cambia, mi amado, una perspectiva. Cambia la forma de luchar en cada día. Yo sé que ese aplauso es bien forzado, pero no importa. Mi amado, esta mujer, créame, nos da una bofetada con guante blanco. Y ella dice, concédeme un don, le dice Josué capítulo 15, verso 19. Puesto que me has dado la tierra del Negev, dame también. Esta mujer es pila. ¿Qué le mandó a pedir al marido? Dame tierra para sembrar. Y ella dijo, tierra. ¿Para qué quiere tierra? Si aquí hay tierra y bastante acá arriba. Tú lo que necesitas, ella ya en el camino, tú necesitas agua, papito, agua para sembrar. Si ya para tierra había bastante en el Negev, ¿verdad? Claro, hermano. Pero por muy árido que sea un lugar, si hay agua, Israel es experto a hacer en desiertos huertos. ¿Por qué? Porque ha podido perfeccionar la técnica del riego, llevando agua de lugares lejanos a tierras áridas. Y la mujer dice, toma, usted no necesita que tierra, agua necesita de cuenta. Tú necesitas aguas. Y ella le dice, dame por favor vertientes de agua, dame fuentes de aguas. Y él entonces le dio, no una, le dio 2. ¿Por qué? Porque Dios sabe dar a sus hijos, llamados no solamente los pocos, sino los muchos. Esta mujer, insisto, va con mucha sabiduría. De ahí, mi amado, lo idóneo que es orar en pareja. De ahí lo bueno que es saber compartir en la oración, tanto en la necesidad de un esposo como una esposa. Él le pide tierras, y ella dice agua. ¿Qué era más conveniente? ¿Que le den tierras para sembrar o que le den agua? El agua, obviamente que sí. La tierra ya la tenía. Dame agua, le dice ella. Dame fuentes de aguas. Y el padre, mi amado, conocedor de la necesidad, él entonces le dio las fuentes, tanto de arriba, porque habían vertientes. En los historiadores, mi amado, y los que algo de geografía bíblica, habían 12 vertientes de aguas, 12 en total, en toda la región de las cordilleras. 12. Usted sabe que de los nevados salen las corrientes, pero no en todas las cordilleras hay agua. Hay zonas que son áridas. Y, mi amado, ¿qué es lo que trata de decir el texto? Que Caleb le da una vertiente cercana, obviamente, al Negev, de otra región, para que tenga derecho de usar, ¿qué cosa? Agua, y le da un río en la parte baja, más allá del Negev, para que sea por arriba o por abajo, su territorio quede debidamente, obviamente, mi amado, sí, quede con el sustento más elemental para que pueda subsistir. Hace ver, versículo 15 de Jueces 1, dice, ella entonces le respondió y le dijo, concédeme un don, puesto que me has dado ya tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Entonces Caleb le dio las fuentes, tanto de arriba como las fuentes de abajo. Y ahí termina el pasaje. Claro, insisto, si usted lo lee así a seca, usted dice, como dijo mi hermano, vete vivido de sonido. Pero no. Y si quisiera, para concluir, añadir, mi amado,
la forma en la que Dios reveló a su siervo, sí, Spurgeon, ciertos puntos que me parecen que también son de rescatar. Dijo él, y lo leeré muy resumidamente porque bastante, solamente los principios. Dijo él, refiriéndose a la esposa, sobre todo, a Axa. Fue un buen ejemplo, puso él, porque ella pensaba en lo que quería antes de que fuera delante de su padre. Clic. Mi amado, cuando ores, anda ya con el informe debajo del hombro o desde del brazo. No vayas a orar, porque hay gente que, no digo que no ore, no vayas a orar sin ir clarificado en qué es lo que necesitas. Hay gente que busca a Dios en oración y ya orando divaga. Señor, te pido por la paz del mundo. Señor, todos los niños que ven enfermos. No, está bien, yo no digo, pero para mí esas oraciones denominadas como oraciones universales, hermano, no tienen propósitos. No tienen propósito. Yo no he visto nunca a través de la Biblia a alguien que orando sea tan genérico como lo es en la iglesia en la actualidad. ¿Sí? Todos de quienes usted ha visto, hablando de personajes de la Biblia, ¿sí? Cuando tuvieron la oportunidad de orar, hermano, fueron con el manual, por decirlo así, escrito. Y dijeron, Señor, quiero esto. O concédeme esto. O dame esto. Así tal cual. Fueron ya, mi amado, con una base sólida para ir a orar. Por eso es que repetimos mucho las oraciones. Porque como no tenemos clarificado lo que queremos, divagamos. Y no hay peor cosa que ir a orar, mi amado, delante de un Dios. Yo no lo sé, mi amado. Si a ti te dijeran, Guillermo Lazo te va a recibir hoy a las 3 de la tarde, bueno, son 3 días de noche, a las 10 de la noche, y te dijeran, y está dispuesto a concederte algo, ¿qué harías tú? Primeramente sentarte con tu mente y ¿qué pedimos, mamá? ¿Qué pedimos? Pide esto, pero no te parece mucho. Pero entonces algo más contento, pero que sea para todo beneficio. Y se va a sentar, usted se va a concertar. Usted va a decir, esto es. Y cuando le digan a las 10, te doy 5 minutos, así que habla rápido. Y tú serás puntual. Irás al punto. Te presentarás con respeto, estarás allí, mi amado hermano, muy atento a lo que él tenga que decir y tú muy clarificado en lo que le tenga que también decir. Una vez que 5 minutos tendrás que salir de ahí satisfecho, sabiendo de que él sabe lo que tú quieres y tú, mi amado, obviamente, con la paz o la tranquilidad de saber que eso que le pediste, él te dijo, habla con mi secretario para que te dé lo que quieras. 2, le dije que iba a ser muy puntual. Axa fue un buen ejemplo porque ella pidió ayuda junto con su petición. ¿A quién le pide ayuda? A su marido. Su petición no fue una petición aislada sin involucrar a su esposo, o viceversa. La petición de él no fue una petición solitaria, fue una petición, mi amado, debidamente puesta en acuerdo con su mujer. Recuerda que el esposo tuvo que convencer a su mujer para poder pedirle lo que le iba a pedir. Él, dice la Biblia, que hizo qué cosa con ella. Él la persuadió. ¿Sí? Porque tierra había bastante. Más bien, ella fusionó lo que le faltaba a él y le dijo, esto es lo que quiero. 3. Axa fue un buen ejemplo a la hora de acercarse a su padre, porque ella sabía que sí, que era su papá. ¿Cuántos están seguros a quién están yendo a ver cuándo va a morar? Él es su papá, hermano. Él era su papá. No solamente era el príncipe, era también su papá. Mira a Dios, mi amado, como Él tan orgullosamente te dice casi todos los días, tú eres mi hijo,
yo soy mi padre. No, eso me da hasta la confianza como para poder yo decir, ¿por qué me voy a cholar? A no ser que tenga un padre ogro. Hay muchos hijos que se esconden de los padres, que dicen, oye mamá, no, yo no voy a pedir, malo, él es grosero. Demuéstrate como lo que Dios quiere que seas, un verdadero padre. Aprende a ser padre con tus hijos y acercarás, mi amado, te acercarás más confiadamente a tu Padre Celestial. 4. Ella, mi amado, fue un buen ejemplo al acercarse, porque fue muy humilde cuando lo hizo. Ya vimos la consideración de no hacerlo de manera muy tosca, subida o trepada en un burrito, sino que ella, mi amado, ya estando bien acomodada ahí, se tuvo que bajar y tuvo que acercarse a su padre, y lo hizo con mucho tino. Axa también fue un buen ejemplo, porque ella, mi amado, ¿sí?, le pidió a su padre, ojo, lo que ella verdaderamente necesitaba. No vayas a Dios, mi amado, con peticiones de oración que no son de verdadera importancia. No digo que Dios no sepa cosas triviales en tu vida, pero recuerda, por eso Dios mismo se anticipó cuando nos dijo a ti y a mí que Él ya sabe de las cosas que nosotros tenemos necesidad. Anda, mi amado hermano, y aprovecha el tiempo aún de tu oración, presentándole a tu Dios cosas que a la verdad son de valor para Él y para ti. Yo no digo que no vaya, Señor, me hace falta un par de medias. Él ya sabe que me hace falta un par de medias. Obviamente que sí. Seguidamente, la oración de Axa fue de tan buen ejemplo para nosotros, mi amado, que ella simplemente oró. Ojo, su oración fue: concédeme un don. La concesión, mi amado, nunca fue interpuesta como una obligación. Acércate siempre a Dios, mi amado, predispuesto, ojo, a cualquier escenario que sea. ¿Para qué? Para que sin importar qué haya pasado luego de ese encuentro, no salgas, mi amado, cabizbajo. Porque Dios puede decir a muchas cosas que aún yo necesito, y aún que sea para su propio, mi amado, gloria, puede ser que me diga que no. Y no por ello voy a decir, ay, Dios es malo, por eso es que no me gusta orar. Tienes que aprender a aceptar de Dios su voluntad cuando vas a la oración. Jesús bien hubiese dicho, Señor, ¿cómo es posible que siendo tu hijo me hagas beber de esta copa? Miren, aquí quedó uno. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. La oración de Axa fue un buen ejemplo, porque ella utilizó una bendición ya obtenida, ¿sí?, como base para pedir más relacionado a esa bendición. Pidió agua para la tierra que tenía. Hay mucha gente que quiere algo sin no tener como precedente en qué respaldarse, ¿sí?, para poder solicitarle a Dios algo. Dicho de otra forma, Señor, dame el don de sanidad, pero no trabaja predicando en ningún hospital. ¿Para qué quiere el don? Vaya primero al hospital sin el don, y cuando Dios te vea trabajando en el ministerio, tú, Padre, ahora necesito el don de sanidad, toma, mi amor. Dios hace llover donde ve tierra cultivada. Otro punto. Oiga, los mensajes de Spurgeon son manjar, de verdad, les recomiendo. Léase, tiene un libro muy grande. La oración de Axa, mi amado, fue un buen ejemplo de oración, porque ella se dio cuenta que lo que se le dio anteriormente no tenía utilidad si no tenía agua. Un ministerio, un ejemplo, el ministerio de evangelista.
si no hay, mi amado, en un ministerio evangelístico, si no hay don de sanidad, créeme que el ministerio caerá por su propio peso. Dicho de otra forma, Señor, me diste el carro, pero nunca tengo para tanquearlo. Mándame la gasolina. Señor, me diste un matrimonio, pero no soy feliz. Señor, dame amor, dame lo que me hace falta en este hogar. Señor, me diste un hijo y no me das paciencia para criarlo. Señor, algo está funcionando. Señor, dame la habilidad para lidiar con este muchacho. Ya no le gustó, ahí voy a parar. ¿Sí entiende el asunto, mi amado? Después decimos, ay Señor, ¿qué oro? ¿Qué digo? La oración de Axa fue un buen ejemplo, porque su padre le dio lo que ella necesitaba, no lo que ella quería. La oración de Axa fue un buen ejemplo, mi amado, porque su padre no la criticó, sino al contrario, le obsequió más de lo que ella había ido a buscar, porque no le dio una, le dio dos fuentes de aguas, dos por falta de una. Por decirlo de alguna forma, su padre le dio más de lo que ella había pedido. Mira qué tan generoso es Dios cuando se sabe pedir como conviene. Por estas, mi amado, y muchas otras razones, este pasaje, mi amado, me brinda a mí, y creo que a usted también, todo el aval para poder reconsiderar cómo es que debemos de acercarnos a Dios cuando intimamos con Él el próximo. Espero, mi amado, que Dios haya hablado a tu corazón como habló al mío, y que de aquí en adelante tu oración tenga otra forma de ser presentado delante de tu Padre Celestial. Amén. Que Dios añada bendición a su palabra y a Él sea honor, gloria y alabanza.